Hola, me llamo Nayach y en este vídeo os contaré con ejemplos prácticos lo que sería la parte contable de los contratos de arrendamiento según la norma 8, para ver cómo los calificamos en cada caso. Arrancamos con un leasing que la compañía contrata a una entidad financiera para financiar la compra de una máquina. Esa máquina tiene un precio al contado de 360.000 euros más IVA. Yo he pactado con la entidad financiera pagos irrevocables durante 2 años con duración o periodo semestral, con la fecha 1 de mayo y 1 de noviembre. El anexo de estas cuotas figurarían en la tabla o en el contrato que nos da la entidad financiera. Tendríamos detallado en qué fecha de los pagos irrevocables, cuál sería la cuota con el IVA incorporado, separarían el IVA, cuotas sin IVA y os indicarían en cada cuota qué pagamos de intereses y qué recupera la entidad financiera de lo que haya pagado por el activo. Aparte de lo que son 2 años de pagos irrevocables, también habría luego al final del contrato lo que llamaríamos el valor residual, lo que nos pide la entidad financiera para que la propiedad del activo sea nuestra, que aquí es una cuota más. Luego a la máquina se le calcula una vida útil de 8 años. Pues antes que nada, debería valorar si ese tipo de contrato lo calificamos de arrendamiento financiero o arrendamiento operativo. Para ello, como hay opción a compra, he de ver si tengo dudas razonables o no para pensar que cuando empiece el alquiler, que son 2 años, si ejerceré o no dicha opción a compra. Primero, por la vida económica del activo, que es mucho más larga, pues son 8 años, en relación con el tiempo que tardó en financiarme el activo, que son 2 años. Luego está el precio. Si el activo a cabo de 2 años calculo que se le calcula una vida útil de 8 años, habría ampliado solamente 90.000 euros, el banco tendría ese activo en ese momento, sería muy superior a lo que el banco me pide con una cuota más para que el bien sea mío. Pues lo más probable es pensar que casi seguro que acabaré adquiriendo la propiedad. Pues como no hay dudas razonables, lo califico de arrendamiento financiero. ¿Qué implicaría? Dar de alta el activo desde la firma del contrato en la cuenta 213, maquinaria. Y luego lo que iré pagando de lo que es la parte del precio al contado del activo, lo separaría en largo y corto plazo en la cuenta 524 y un 74, la que indicaría que le estoy devolviendo de lo que el banco ha pagado ese activo en cada uno de los recibos. Yo lo que he hecho aquí son pagos semestrales, sería hasta 1 año, son 2, y tengo aquí la deuda pendiente. Pues esa sería la parte que he puesto a largo plazo y la diferencia con el valor a contado, que era en definitiva 360, sería la parte a corto plazo. Evidentemente, en la firma del contrato siempre se reconoce lo que es el coste de recuperación del bien, es decir, el capital que le debo al banco en cada una de las cuotas. Nunca la cuota con intereses. Tiene ni figura los intereses ni el tema del IVA porque la factura a nombre del banco y es quien se deduce el IVA. Para mí el IVA, para si es deducible o no, va a ser en el pago de cada cuota, ya que al no ser un costo en firme, se entiende es un servicio y el devengo es mientras te preste el servicio. Nada más firmar para la primera cuota, por tanto, el 1 de mayo, lo que haría sería cancelar deuda a corto plazo, como toda la primera cuota va destinada, no hay intereses, a reducir capital, daría de baja la 524, añadiría el IVA, que para mí es deducible, está afecto a la actividad principal, y el cargo en la cuenta corriente, donde tendría domiciliado el pago de las cuotas de la entidad de leasing. Luego tendríamos, normalmente cuando pago una cuota, hay compañías que hacen ya el cambio largo a corto, para tener siempre a corto plazo 1 año. Cogería la cuota número 3, vería qué capital le debo a la entidad financiera y lo pasaría a corto plazo. También lo puedo hacer al final de año, ¿eh? A continuación, el siguiente pago de la segunda cuota sería en noviembre y esa ya lleva intereses. Por lo tanto, tendríamos con la 524 lo que hubo de capital, la parte de interés van como gasto financiero, el IVA es deducible y el pago por bancos. Las cantidades de capital e intereses lo vemos con la tabla. Pues simplemente es copiar de la cuota número 2 que estoy devolviendo a la entidad financiera de capital y que le estoy pagando de intereses. Lo mismo, como he hecho el pago de esa cuota, cogería la de la número 4 y esa cantidad que era a largo plazo, inicialmente, la transfiero a corto plazo. Insisto que el tema del cambio de vencimiento de largo a corto lo puedo hacer pues de cada pago o bien a 31 de diciembre.
Una vez hecho esto, ¿qué ajustes proceden a hacer a 31 de diciembre? Claro, la siguiente cuota que pagaría, según la tabla, es 1 de mayo del ejercicio X1, pero ahí hay los intereses que corresponden a un periodo de 6 meses. Pues lo correcto sería aplicar para el gasto financiero el criterio del devengo. Pues a 31 de diciembre de esa cantidad habría que incluir como gasto devengado 2 meses de los 6 meses y añadirlo a la cuenta más deuda corto con el tema acreedores por arrendamiento financiero. Pues en definitiva, la idea es, en este caso, como es un pago de inversión y lleva parte de vengada, habría que incluirlo. También que sea obligatorio a fecha de cierre, la amortización de la máquina. ¿Con qué cuenta lo bajaríamos a gasto? Con la cuenta 681 y contra la acumulada. Que es muy importante que la amortización se calcula sobre el precio al contado, son 160.000 euros, pero a la hora de elegir en qué tiempo lo amortizo, tenemos en cuenta la vida económica del bien, que aquí son 8 años, al margen del tiempo que tardo en pagarlo al banco, perdón, son 2 años, la financiación, o al margen de lo que voy al banco. Es decir, siempre es muy importante que cuando me voy a comprometer a ejercer la opción a compra o pienso que voy a ejercerla, como lo tendré más allá del tiempo que tardo en pagarlo a la entidad financiera, apliquemos como criterio de amortización la vida económica del activo. En la práctica, lo que haríamos es ir a las tablas de Hacienda, ver el intervalo que tiene la maquinaria y elegir dentro de ese intervalo, porque yo considero que lo voy a mantener más allá del tiempo de tardo en pagarlo al banco. Aquí pregunto, ¿qué pasaría si la compañía no repercute IVA? Y hace una actividad exenta y por lo tanto sí que en el pago de cada cuota de este leasing hay un IVA. Pero claro, como el bien ya ha entrado en funcionamiento, no lo pueden comprar con un mayor coste. Pues estaría cambiando las cuotas de amortización cada vez que pago una cuota. Pues lo que se hace siempre, como el devengo es por la entrada en funcionamiento y el IVA es un coste, lo contabilizamos con una cuenta de gastos. Dentro de tributos, crear una cuenta IVA no deducible de esos contratos de leasing para devengar el coste que implica que yo no repercuto y para mí, por lo tanto, el IVA es mayor. Vale, bueno, es un gasto. También tener muy claro que una vez el activo sea mío, no tengo que cambiar la cuota de amortización, porque lo de la máquina es el mismo antes y después de pagar la opción a compra. Sí que puedo plantear en cualquier momento recalcular la vida del activo, alargarla, cortarla según la situación económica de la empresa y que se encuentre, pero no el motivo no tiene que ser el que cuando pague la opción a compra la amortización va a variar, no, porque el valor del activo no ha cambiado, pues la amortización se elige al principio en función de la vida económica. Luego, en el leasing, es conocido que tiene una ventaja fiscal, que es el artículo 106, que permite la aceleración del gasto deducible. Dicho orden especial del leasing, recordar que es obligatorio, pues si es una entidad financiera lo que hace la financiación en respetar la duración del contrato, el cálculo que debería hacer mientras estoy pagando cuotas al banco, un ajuste de signo negativo. ¿Por qué? La diferencia no viene por el gasto financiero, la diferencia viene por lo que sería la amortización contable y las cuotas que pago de capital a la entidad financiera. Aquí tenemos, por un lado, que la norma fiscal nos va a decir, comparemos, para ver cuál es el gasto fiscal, los dos datos siguientes. ¿Qué ha recuperado la entidad financiera durante este ejercicio de los pagos que he realizado de cuotas? ¿De qué capital he devuelto? Yo aquí lo que he hecho es coger el precio al contado y ver en los dos pagos que hago en la tabla qué debo todavía al banco. Pues la diferencia es lo que he devuelto. Es como sumar el capital que he devuelto en las dos cuotas. Lo que voy a hacer es si la cantidad pagada es deducible todo o no. Para ello, he de compararlo con lo que sería un límite. Ese límite se establece en la firma del contrato y va en función de lo siguiente. Se coge el precio del activo al contado, aquí son 360.000 euros, el máximo de tablas a nivel de coeficiente, da igual lo que utilicéis contablemente, lo duplicáis por ser un leasing y luego, como es el primer año, lo firmé en el mes de mayo, hay que poner el 12% entre lo que son los meses de mayo y diciembre, 8 de 12. Pues tenemos lo que es lo pagado a la entidad financiera y el límite. ¿Cuál es el gasto deducible? El menor de los dos. Por lo tanto, en este caso, el límite nos corta.
Y al cortarnos, lo que haría es comparar para qué pasaría con la diferencia, porque tengo pagado y qué momento me he deducido. Se incorporará al siguiente año, que no lo perdemos, queda pendiente de aplicar. Pero este año, para hacer el ajuste fiscal en el modelo, lo que haría sería comparar lo que yo he amortizado contablemente, que está incorporado a la cuenta 129, que serían la forma lineal de 8 años, 8 meses de 12 son 30.000 euros, con lo que considera Hacienda como gasto fiscal deducible al margen esté contabilizado o no, que sería este importe. Eso haría que, en realidad, por ser un leasing, yo lo que hago es diferir el pago del impuesto en un 25% de ese importe. Pues ese de momento no va a Hacienda, me lo quedo. ¿Cómo haría un cálculo del segundo año a nivel de ajuste fiscal? Todavía queda pendiente de deducir del año anterior, de todo lo pagado, deducir solamente este importe, esa cantidad. Y le añado lo que he devuelto al banco en los pagos que hago durante el año X1. Y en total tengo pagado y no deducido este importe. Lo que es el límite luego del artículo 106 sería de la firma del contrato, es decir, el precio al contado del activo, máximo de tabla es del 12% y por 2. Porque aquí como la facturación de la compañía se entiende que la firma del contrato era superior o igual a 10 millones, la ventaja del leasing se duplica y tendríamos este gasto deducible. Conclusión, de lo que he pagado y el límite corta, quedaría pendiente para aplicar al siguiente año. Si lo vamos arrastrando hacia adelante. De tal forma que lo pago al banco en 2 años, pero tardo más tiempo en deducírmelo. Pero de todas formas acelera, porque yo contablemente he puesto 45.000 de gasto y Hacienda me admite ese importe, lo que representa que en la declaración de este año restaría 41.400 al 25%, dejaría de ingresar este dinero. Y lo puedes continuar un par de años más para ir viendo cómo funcionaría. Pero es para decir simplemente que los contratos de leasing es un producto financiero que tiene a nivel del IES un régimen fiscal de cálculo que le proporciona a las empresas esa aceleración de amortización. Que luego, cuando evidentemente fiscalmente valga cero y continúe amortizándolo, va a revertir. Por tanto, es un diferimiento, no es una no tributación. Vamos a ver otro ejemplo, que aquí lo he puesto en un renting de un vehículo. Aquí es un autobús 60 plazas, el precio al contado de este tipo de marca de autobús, si lo adquiriera, sería 240.000 euros. Lo voy a contratar vía un renting de 4 años. En ese contrato se establece como kilómetros anuales 60.000 kilómetros y se calcula que la vida económica del vehículo es de unos 250.000 kilómetros. Hemos pactado cuotas semestrales en octubre y en abril, os doy el importe de la cuota. Aparte de esa cuota semestral, que sea lo que es el puro alquiler del coche, se repercutiría también en esa cuota más a más 6.000 euros por el mantenimiento esos 6 meses y 1.200 por el seguro. A las cantidades anteriores le falta añadir el IVA en lo que se respecta a lo que es la cuota de alquiler y el mantenimiento. El seguro está exento. Tenemos luego que yo os he utilizado los pagos mínimos, lo que sería la cuota sin el mantenimiento, sin el seguro, ese importe aquí, al tipo de interés de 2% semestral y nos da 230.000. Eso para valorar si ese tipo de contrato que no tiene opción a compra se califica de arrendamiento financiero o arrendamiento operativo. Aquí debería fijarse en la idea de si la vida del bien a nivel de kilómetros es similar a la duración que se establece en el contrato. Entonces tenemos aquí, para empezar, que hemos contratado 60.000 kilómetros en 4 años, son 240.000 kilómetros lo que haríamos, que es muy similar a lo que nos dice que es la vida económica del autobús. Y también podemos comprobar que si actualizo los pagos que me comprometo como obligatorios a día de hoy a un tipo de interés de mercado y lo comparo con lo que costaría adquirir el vehículo también a día de hoy, en realidad la empresa está pagando la práctica totalidad del activo. Aquí tengo comprobado tanto por ciento que cuando acaba el contrato se trata de un bien que tiene un valor residual muy bajo. Por eso lo califico de arrendamiento financiero, tal como lo indica la norma 8. Y en la letra B y C habla de esos casos que cuando no hay opción a compra y la vida es similar y el valor residual es muy bajo, lo califiquemos de arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque ese bien aporta los rendimientos a la empresa que lo utiliza
durante esos 4 años casi en su totalidad. Por lo tanto, aquí implicaría tener que dar de alta el vehículo por 230.000, por lo que acabas pagando de pagos mínimos. Tendrás que hacer un importe luego de cada cuota de alquiler, qué parte es capital o valor del coche y qué parte es beneficio de la entidad de renting, que para ti sea gasto financiero, y añadir luego a más en el pago de cada cuota lo que es el mantenimiento y el seguro. Es decir, al ser financiero, lo que es el bien, que es el vehículo, y la deuda figura en balance. Porque la deuda, lo que estoy haciendo aquí es de cada cuota de alquiler, definir qué parte serían intereses y qué parte sería capital. Para la primera, como la pago a firmar, todo va a reducir capital. Por 230.000 quedarían por pagar 199.218,38. Como lo hice al 2% semestral, sobre esto hago el 2%, lo comparo con la cuota y tengo qué parte del valor del vehículo estoy devolviendo en ese pago. En definitiva, tendríamos como largo plazo, que son pagos semestrales, ese importe, y la diferencia con el valor actual de pagos mínimos que hemos hecho anteriormente iría a corto plazo. Pues lo estamos contabilizando, aunque sea un renting, como si fuera un leasing, pero con la diferencia que aquí ponemos valor actual de pagos mínimos porque no pagamos el 100% del valor del autobús. Todavía cuando acaba el contrato tiene un valor igual, aunque sea bajo. A continuación se haría la cuota, lo que decía antes, la primera que no lleva intereses, reduciría parte de la deuda con la entidad de renting y le añadiría como pago anticipado, pues luego de adelanto 6 meses, la parte del mantenimiento y el seguro está repercutido. Y la parte del IVA, como es un autobús, está afecto al 100%, sería deducible, sin problemas. Y luego lo que he hecho aquí es reclasificar lo que sería la cuota número 3, que sería esta parte que representa este valor del coche. Lo que haría es reclasificarlo, ¿vale? Y ponerlo, en definitiva, de largo a corto plazo. ¿Qué más tenemos? Lo que hay que hacer luego, como he entrado, como son pagos semestrales, también la parte del mantenimiento del seguro, pues lo tenía como pago anticipado. Lo que hay que hacer mensualmente es irlo devengando a la cuenta 622 del mantenimiento y a la cuenta, que aquí me he equivocado, he hecho los dos igual, 625 el tema del seguro, es decir, prima de seguros, ¿de acuerdo? Siempre dividir el importe entre 6 meses. Luego tenemos que hacer lo siguiente. Cuando hacer el ejercicio de la cuota que pagaría en el mes de abril, como va de octubre a abril, habrían 3 meses que corresponden a este periodo. Pues periodifico los intereses contra la cuenta 524. Esos intereses están calculados de la cuota, cuidado que me he ido al revés, de la tabla, esta de aquí, pues del pago en el que vienen sus intereses, la mitad corresponden al periodo que va de octubre a diciembre del año X0. Y luego una cuestión que tiene distinto, en este caso el renting, en relación con el leasing, es como no hay intención de adquirir el activo, ¿cómo lo amortizaremos? Porque si el activo está en balance, habrá que amortizarlo. De forma lineal con lo que es la duración del contrato. Si aquí tardo o lo he contratado el renting en 4 años, el valor que he puesto el activo, que es un valor actual de pagos mínimos, lo divido en 4 años e imputo desde el mes de octubre a diciembre 3 meses de 12. Vamos a ver otro renting. Aquí es un vehículo para un coche de un directivo. Se entiende que ya es una gama media alta, que la cuota básica que estoy pagando son 680 euros, por lo tanto es una cuota alta, es un vehículo de gama alta media. Tenemos el seguro repercutido en el recibo de cada mes 50 euros, mantenimiento 90 euros y el IVA correspondiente. Además se firma un renting para ese vehículo de unos 3 años de duración, en el cual hemos contratado en total 60.000 kilómetros, porque no va a hacer muchos kilómetros el directivo. Se calcula que ese tipo de vehículos, su vida económica ronda a los 200.000 kilómetros. Si cojo la cuota mínima y la actualizo, los 6,80, a un tipo de interés de mercado, me daría unos 23.500 euros, que representa lo que habría pagado de ese coche, cuando a día de hoy aquí en el concesionario costaría 48.500. Bueno, la pregunta es, ¿cómo califico ese contrato? Aquí podemos ver que ni por kilómetros ni por el importe pagado podemos aplicar lo de arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque 60.000 kilómetros se queda muy lejos de lo que es la vida económica.
¿vale? Y lo que es de alguna forma la parte pagada respecto al total tampoco es la parte de totalidad. Eso quiere decir que en definitiva lo califico, es decir, ese tipo de vehículo cuando acabe el contrato tiene todavía un valor económico muy significativo y le queda una vida larga. Pues ese caso se llama arrendamiento operativo, ¿vale? No financiero. ¿Qué consecuencia tiene? Que si lo califico de operativo, el activo no va a balance ni las deudas. Eso simplemente me limito contabilizar cada mes la cuota de pago como gasto. Pues aquí tendríais un asiento mensual de al tema alquiler a las 6,21, la parte del seguro a las 6,25, la parte de mantenimiento a las 22, el IVA, en este caso lo he dividido porque como es un directivo y para él es retribución en especie, pues hay una afectación parcial y eso hace que el artículo 95 admite, cuando hay afectación parcial en tema de turismos, que hasta el 50% no acredita el medio de prueba. Si quiero decir más del 50%, sí. Por lo tanto, aquí he hecho esto. He aplicado el 50% como deducible y el resto como gasto. Y contra bancos, la cuota que pagaría cada mes. Luego tengo aquí otro contrato que se trata del alquiler de un local. Me he comprometido a alquilar ese local 5 años y tengo una opción a prorrogarlo otros 5 años más con la renta mensual de 3.000 euros más el 21%. Se revisaría esa renta mensual por el IPC, etc. El inmueble que alquilo tiene una antigüedad del edificio de 10 años y a precio actual de mercado más o menos valdría 600.000 si lo quiera adquirir. Claro, si yo actualizo, en el periodo máximo tengo contratado de alquiler, pero no hay opción a compra, que sería 10 años. La cuota mensual actual de 3.000 euros nos daría, a tipo de interés de mercado, 315.000. Sería el precio, por tanto, que acabaría pagando de lo que es el edificio, algo más de la mitad. También doy información en que se prevé que durante esos 10 años el sector inmobiliario, los precios de las oficinas o locales de negocio se incrementen en un 25%. Pues en definitiva, cuando acabe el contrato, el edificio tendría un valor superior al que tiene actualmente. ¿Cómo califico ese contrato? ¿Operativo o financiero? Lo primero, miremos la vida útil, es decir, lo que sería el edificio en sí, el vuelo, por la antigüedad que tiene más lo que alquilo, agotó su vida. Si tiene una antigüedad de 10 años cuando lo contraté, el alquiler, y lo alquilo por 10 años, cuando se lo doy al propietario tendría 20 años. Evidentemente, los inmuebles duran bastante más de 20 años. Y en segundo lugar, de lo que estoy pagando, no estoy pagando el precio actual de mercado del edificio, porque en un futuro va a ser superior y estoy pagando a través de todas las cuotas durante esos 10 años lo que sería más o menos la mitad de su precio, del precio de hoy, no del precio de mañana. Por lo tanto, cuando acabe el contrato, la idea es, bueno, pues cuando lo recupera el propietario, el derecho, evidentemente le puede sacar un rendimiento muy superior. Todo eso hace pensar que evidentemente, no habiendo ni opción a compra, no cumpla condiciones para que ese contrato se califique de financiero, lo que quiere decir que es operativo. Yo simplemente me voy a limitar como arrendatario cada mes, cuando pase el recibo, dar el gasto. Pondría la cuenta 621, me deduciría el IVA y pagaría la cuota o el recibo. Como podemos ver, en la norma 8 no se incorpora la NIF 16, que es la que obliga a nivel internacional, norma europea, que cualquier contrato cuya duración exceda el año debe constar tanto el derecho de uso de activo en balance como el nivel de endeudamiento. El ICAC ha optado por el criterio que ha hecho desde el principio, que es que esa información sea la memoria, pero para calificar el contrato, pues solamente incorpora en balance aquellos contratos que tengan una compra cuando la vida del contrato y el activo es muy similar y cuando lo residual al acabar el contrato es muy bajo. En caso contrario, lo pone simplemente a gasto y sí que se informa en la memoria de lo que es obligatorio, ¿vale? La nota 8 de arrendamientos, principalmente es ver de lo que queda por pagar, para ver lo que hemos pagado este año, lo que queda por pagar, dar el valor actual de los pagos mínimos a un año, de un año a 5 y más de 5. También informar si hay pagos contingentes, soparramientos, posibles prórrogas, es decir, dar información de ese tipo de contrato en la memoria. Pero claro, no es lo mismo dar la memoria que hacer aparecer
un derecho de un activo que estaría en balance se amortizaría, pues darías una estructura operativa que estás utilizando y un nivel de endeudamiento de los pagos que todavía no has realizado. Pues esa información no consta en la información financiera de las compañías españolas en el individual. Si lo hacen, consolidan con normativa NIF, sí que del año 2019 se ha incorporado esa información. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de Quaes, que es una compañía que se dedica a explotar obras hidrográficas, etcétera. Y la idea es, aquí tenía en alquiler vehículos, coches que estarían en renting y oficinas. Y os informa de lo que ha pagado de gasto en el año 2019 y en el año 2020. Y luego los pagos futuros comprometidos a lo que sería hasta un año, de 1 a 5 y más de 5. Porque decía es un poco informar la memoria de esos datos en plan agregado. Pero no es lo mismo para mí tener la memoria que informar financieramente en el balance. Pues implicaría que el nivel de endeudamiento de la compañía cuando haga un análisis financiero de ratios o la rentabilidad económica de la compañía nos daría distinto con esa información incorporada o sin incorporar. Espero que el vídeo os haya sido útil para ver ejemplos prácticos y hasta la próxima. Gracias por todo.